Bienvenidos al Museo Historiográfico de la Microcuenca Mesa de Escalante. Para nosotros es muy importante que conozcan nuestra historia, porque así comprenderán de mejor manera los procesos socioculturales, socioeconómicos y socioambientales que han moldeado el paisaje donde se asienta la microcuenca y que nos conforman hoy en día. Por lo tanto, haremos un rápido recuento historiográfico desde el año 1521 hasta nuestros días, destacando las principales actividades que implicaron un uso sobre los recursos naturales, además de observar cómo se fue configurando el contexto rural y el campo sin dejar atrás la manera de organización en cada periodo. Un pasado chichimeca. El periodo chichimeca implica un parámetro importante en la historia, no solo en México, sino en Mesoamérica. La imposición de un nuevo dogma sobre la cosmovisión originaria, y con ello las transformaciones socioculturales, dieron origen a la formación de nuevos sistemas políticos y al reacomodo de estructuras sociales en todo México. En 1521, este lugar era una vasta zona habitada por una gran cantidad de etnias, dedicadas cada una dentro de sus propios territorios a actividades como la pesca y la caza. De acuerdo a la información de las fuentes históricas consultadas del siglo XVI, esta área llamada la Gran Chichimeca se puede trazar e ilustrar al norte de Mesoamérica. Este espacio habitado por los chichimecas se caracterizaba por ser una zona semidesértica en donde no se había desarrollado la agricultura intensiva, ni se habían construido las grandes edificaciones que edifican a la cultura mesoamericana. Los chichimecas coexistían con varios grupos, los pames, los guámares y los guachichiles. Diferenciados en ocasiones por su lengua, eran grupos que conformaban un territorio difícilmente preciso y delimitado por fronteras poco estrictas. Es por ello que la Gran Chichimeca no puede considerarse como un área cultural. Lo que hoy conocemos como San Luis de la Paz, antes llamado Huaguenande, que en chichimeca significa Laguna Grande, era también un territorio donde confluyeron diferentes etnias y tradiciones culturales. Fue una frontera cultural y un área de culturas marginadas con respecto del centro político, económico y cultural de la Nueva España. Debido a sus situaciones climáticas e históricas, este grupo de gente debió cambiar su tipo de sustento que anteriormente se concentraba en actividades como cultivadores, cazadores, recolectores, pescadores, entre otros. Los chichimecas se sustentaban de frutos silvestres como las tunas, una especie de dátiles y mezquites. Además, eran conocidos por un comportamiento violento. Con el descubrimiento de las minas de Zacatecas, la corona española se topó con la necesidad de formar una ruta segura para transitar desde Santa Fe y Texas hasta la Ciudad de México. Esta ruta fue denominada la Ruta de la Plata. La creación de esta ruta implicó la evangelización y dominación de los chichimecas, ya que su comportamiento violento evitaba el paso seguro y conveniente para la explotación minera. Actividad minera. Es en el año de 1546 cuando se da el descubrimiento de uno de los elementos más importantes para el soporte de la economía colonial, la actividad minera. Gracias al abastecimiento de las minas de Zacatecas, se formó la Ruta de la Plata, la cual formaba parte del Camino Real que durante el virreinato de la Nueva España tuvo la función de comunicar la Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecos, ahora Zacatecas, con la Ciudad de México. Esta ruta fue trazada por Fray Sebastián de Aparicio. La ruta comprendía los estados de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Texas y Nuevo México en Estados Unidos, pasando por ciudades importantes como Ciudad Juárez y El Paso en Texas, ambas llamadas Paso del Norte, y Las Cruces y Albuquerque en Nuevo México, antes de llegar a Santa Fe. La expansión hacia el centro norte se debió al ya mencionado descubrimiento de minas de plata en la región zacatecana. En este año, 1546, se originaron diversas expediciones de conquistadores, soldados, capitanes y gobernadores. Sin embargo, este territorio se distinguió por ser extremoso debido a las condiciones geográficas y humanas que lo determinaban. Por un lado, se encontraba la existencia de bastantes yacimientos, la abundancia de pastos y las facilidades para la irrigación, y por otro, estaban el aislamiento de la región, la pobreza de la tierra y el permanente estado de guerra. Bajo este contexto, se buscó establecer un camino para fundar poblados ubicados entre sí a no más de un día de distancia, para que permitieran llevar el mineral resguardado de los ataques de los indios chichimecas.
El traslado de materiales metalúrgicos y el comercio fueron el principal motor de desarrollo de la ruta, que en un principio fueron llevadas por tamemes, hombres cargadores, mismos que eran entrenados desde niños para llevar a cabo esa labor. Posteriormente se utilizó la mula, la cual se reprodujo a la par del caballo. Tal fue la multiplicación de este animal que terminó por sustituir definitivamente la actividad de los tamemes. Sin embargo, la actividad ganadera iniciaba y tuvo también un importante papel para el desarrollo de la actividad minera. Cabe mencionar que el ganado mayor fue significativo para la conquista de amplios territorios vacíos en la zona norte del país, los cuales no tenían una concentración agrícola y demográfica india tan intensa como la zona central, y que estaba en inmejorables condiciones para la explotación ganadera con la tendencia acumulativa tanto de tierras como de animales. El desarrollo y la distribución de bovinos requirió de un proceso considerablemente largo de adaptación, de un reordenamiento del uso de suelo y un mercado que requiriera sus productos y derivados. Esas condiciones se fueron cumpliendo en el curso del siglo XVI, pues la población de las ciudades españolas crecía al mismo tiempo que la población originaria. La actividad minera también crecía y con ello su bonanza. Los nuevos patrones de consumo entre la población indígena, tras una o dos generaciones, se estaban modificando. Al mismo tiempo, hubo un cambio radical en el uso del suelo y con ello todo el usufructo y propiedad de la tierra. Los conflictos entre quienes eran ganaderos y quienes se dedicaban a la agricultura pronosticaban las disputas sobre la propiedad. El proceso hubiera desembocado en un conflicto de enormes proporciones si no hubiera estado acompañado, en primer lugar, del colapso demográfico indígena, el cual estimuló la concentración de la población y amplió los espacios no cultivados, y en segundo lugar, de la expansión hacia el norte, que abrió a la ganadería extensiones casi sin límite. Para aminorar el conflicto, se plantearon las estancias, las cuales resolvieron cuestiones esenciales para el desarrollo de la ganadería dentro de un contexto agrario profundamente rediseñado en esa época. Además, delineó un paisaje rural completamente nuevo. La Ruta de la Plata también fue trazada para el intercambio cultural y originó un fuerte flujo migratorio, por lo que surgió una amplia carencia de servicios públicos y se buscó la forma de satisfacerlos. Las consecuencias de la actividad económica en el Camino de la Plata pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: la práctica del comercio y la consolidación de la economía en la Nueva España, el fuerte impulso a la economía europea, el establecimiento, fundación y consolidación de poblaciones menores, medianas y mayores, en las que se construyeron iglesias y conventos, plazas, palacios públicos y privados, puentes, obras hidráulicas, calzadas, mesones, fuertes, cuarteles y otro tipo de infraestructura. El número de posadas se incrementó de acuerdo al ritmo del tráfico y comercio, convirtiendo esta región del país en un punto neurálgico para la actividad económica general, en la que los centros, poblados, villas, ranchos y haciendas no solo establecieron una estrecha interdependencia y complementariedad en sus actividades económico-productivas, sino también una identidad en los hábitos, costumbres, cultura e idiosincrasia, fenómeno presente durante siglos a pesar de las demarcaciones fronterizas posteriormente establecidas. Toda esta actividad económico-cultural creciente logró consolidar San Luis de la Paz, fundada por Luis de Velasco en 1595. El propósito de su fundación recae en los intereses de la corona para garantizar un traslado pacífico entre los puntos estratégicos que tenía la ruta, debido a que los grupos chichimecas no permitían una interacción amable, cometiendo asaltos, robos e inclusive la muerte para los transeúntes de dicha ruta. Es así que en 1578 llegan los primeros 15 jesuitas, quienes fueron los encargados de evangelizar a los grupos dispersos de los chichimecas. Ubicarse en la Gran Laguna sirvió por mucho a los jesuitas, entre ellos para el cambio en la alimentación de los indígenas, logrado en parte con la siembra de peces, la cría del pato silvestre y el cultivo de la planta de tule, elementos traídos sin duda de los lagos de Pátzcuaro, Yuriria y Cuitzeo. Ellos fueron en realidad los que dieron un tono elevado a la cultura de la Nueva España durante los 2 siglos de su enseñanza. Su relativa independencia intelectual se debió al poderío material que alcanzó la orden. Sin embargo, fueron expulsados en 1767. En suma, fueron también los jesuitas los que abrieron las puertas a las ideas políticas que prepararon el espíritu insurgente y formaron la atmósfera favorable a la emancipación.
La infraestructura requerida para la explotación y beneficio de los metales, por ejemplo el traslado, hizo indispensable la fundación de haciendas de beneficio y agrícolas. Las misiones religiosas eran una alternativa evangelizadora para penetrar en el territorio, junto con los movimientos de grandes volúmenes de ganado tan importante para las operaciones de las minas. Entre las décadas de 1690 y 1730, Zacatecas habría ocupado el lugar medular en la minería novohispana, mientras que a finales de esta década, Guanajuato habría tomado el relevo hasta la década de los años 90 del siglo. Zacatecas y Guanajuato, mismos que eran ya considerados centros importantes mineros, pronto se convirtieron en ciudades y muy rápidamente en emporios comerciales que articularon todo un circuito comercial hacia la capital. Para el desarrollo de la economía guanajuatense se requería una fuerte movilidad de mano de obra, lo que propició cierta interdependencia entre los sectores que comenzaban a emerger, como el agro, el comercio y la minería. Sin embargo, gracias a esta última se logró activar y desenvolver todas las demás, ya que las actividades económicas estaban sujetas a cubrir las necesidades que requerían el abastecimiento y sostenimiento de las minas y de quienes laboraban en ella. En el movimiento del metal argentífero jugaba un papel esencial y estratégico el azogue, una especie de mercurio líquido que se amalgamaba para la obtención de la plata y que por lo general tenía que importarse. De modo que a lo largo de todo el periodo colonial, una de las grandes preocupaciones de la corona y por tanto su monopolio fue asegurar el abastecimiento de azogue a los grandes núcleos productores de plata. Lo que se conoce como de beneficio fue un proceso que consistía en separar los metales preciosos de forma pura a través de la fundición o de la amalgamación. En Guanajuato fue muy popular este último, conocido también como el método de patio, que operaba en las haciendas de beneficio. El auge vivido en San Luis de la Paz acerca de la minería fue conformando un complejo minero agrícola manufacturero, determinando el crecimiento de la población en función de esa actividad preponderante, quedando las actividades agrícolas y ganaderas como apoyo a la primera, aunque posteriormente estas últimas quedarían en primer orden. San Luis de la Paz se vio favorecido por la bonanza económica. Estas ciudades formaban un sistema interdependiente en el cual los sitios de extracción estaban en pozos, mientras que algunas haciendas de beneficio y el comercio necesario para la minería se situaban en San Luis de la Paz. Existieron 5 haciendas de beneficio en San Luis de la Paz en las que se procesaba el mineral: Hacienda de San Bernardo, Hacienda de Ojo de Agua, Hacienda de 5 Señores, Hacienda de Santa Elena, Hacienda de San José. San Luis de la Paz, a partir del surgimiento de estas haciendas de beneficio, se consolidó como gran urbe en función de sus barrios y actividades. Se reconoce una población, en su época de florecimiento, de unos 70,000 habitantes. El auge minero, con todos sus beneficios y prejuicios hacia la región de San Luis de la Paz, se vio interrumpido cuando terminó la época de bonanza por el movimiento revolucionario. Ello implicó cambios en los rubros económicos sociales. Asimismo, la evolución en la tecnología de beneficio de los materiales llevó al abandono el método de patio utilizado en las haciendas de San Luis de la Paz. Su renovación por la técnica llamada de fundición, que aprovechaba en mayor porcentaje el material beneficiado en una moderna planta instalada en el vecino Pozos, desplazó a San Luis de la Paz en esta actividad. A pesar del impacto económico-social que se generó alrededor de la actividad minera en la región, también se presentan los impactos negativos de la minería sobre los ecosistemas locales. Estos pueden llegar a ser grandes como para ser evidentes. Pueden ser tan destructivos como para imposibilitar el desarrollo de cualquier forma de vida sobre cierta área. El auge de los metales en la región movilizó a trabajadores de distintas zonas del país hacia estas áreas proveedoras de minerales, buscando mejores oportunidades de vida. Sin embargo, estos desplazamientos no siempre estuvieron acompañados de una planificación de asentamientos humanos, de una utilización sustentable de los recursos y, en sí, de procesos estructurales de planificación minera. De igual manera, se comprometió la salud de los trabajadores, ya que utilizaban el azogue, lo mismo que el mercurio, y su presencia en el cuerpo humano resulta tóxica a partir de ciertos niveles. Haciendas. Las haciendas compartieron el protagonismo con la actividad minera en San Luis de la Paz. A partir del siglo XVI al XIX, fueron la unidad productiva que predominó en el campo mexicano que comenzaba a conformarse. Es preciso entender las haciendas como unidades productivas dentro de las cuales se llevaban a cabo diversas actividades, desde una vasta producción de mercancías de primera necesidad hasta la recreación socioestructural de quienes activaban las haciendas.
Gracias a las haciendas y sus distintas actividades, se generaron diferentes oficios y con estos efectivas formas de organización. Conforme pasaban los años, en el campo se realizaba un cambio total. Las pequeñas comunidades se fueron transformando en rancherías y éstas, poco a poco, en haciendas. Gracias a la admirable administración y dirección de los jesuitas, fueron apareciendo grupos humanos especializados en diversos géneros: los pastores, el caporal, los ordeñadores, los queseros, las tortilleras, las gorderas, las alceras, los peones, los semaneros, los cuadrilleros, el mayordomo, el rayador y el administrador general. Los misioneros jesuitas participaron a su vez en el fomento de la ganadería y la agricultura. Fundaron y fueron dueños de las haciendas Manzanares, Santa Ana y Lobos, creadores de San Isidro, Pozo Hondo y Ortega. Ellos mismos se dieron cuenta del potencial minero de Mineral de Pozos. Por ende, les enseñaron a los indígenas técnicas europeas para la extracción y beneficio de los metales. Las haciendas de beneficio, por otro lado, propiciaron la tala indiscriminada en los montes de la región, afectando los microclimas por la progresiva ausencia de vegetación, disminuyendo el grado de humedad y aumentando los periodos de sequía. Esto debido a la gran cantidad de madera que utilizaban como combustible en el proceso de beneficio. Todo ello traería como consecuencia medio siglo más tarde la disminución de los mantos acuíferos y por ende la desaparición de los ojos de agua. En algunas de las comunidades se iniciaba la cría de ganado menor que producía leche, carne y pieles, proporcionándoles material para la fabricación de ropa. Dentro de las haciendas de los jesuitas se tenían los primeros cultivos de gramíneas y hortalizas. Se impulsó la cría de ganado vacuno, lanar y caballar sin descartar la horticultura. Se impulsó un sistema avanzado de recurso hidráulico para obtener un riego adecuado y efectivo por medio de la canalización de aguas. La agricultura aparece como el elemento que le permitió a las poblaciones, antes chichimecas y nómadas, pasar de dicha condición a una condición sedentaria. Las comunidades que integran la microcuenca de Mesa de Escalante fueron tierras de una merced habitada por un grupo de ascendencia chichimeca. La importancia que se ha mencionado anteriormente acerca de las haciendas como sistemas que determinaban la estructura socioeconómica de ese tiempo fueron dejando huella en la región. En la microcuenca de Mesa de Escalante heredaron el qué hacer, la operatividad y los oficios, y por tanto permutaban hacia el contexto rural que ahora conocemos. La microcuenca está rodeada por haciendas, la hacienda Manzanares, Ortega, Samarripa y San Isidro. Sin embargo, en la época donde la minería tuvo mucho auge en San Luis de la Paz, existieron otras haciendas importantes como el Mineral de Pozos y la hacienda La Labor de Gamboa. Las transformaciones que ha tenido el territorio que comprende la microcuenca y la región donde está situada fueron escenarios de fuertes modificaciones respecto al manejo de los recursos naturales. La llegada de los españoles a territorio ahora mexicano representó el inicio de un enfrentamiento entre dos construcciones sociales. La cosmovisión originaria vio destruirse la continuidad de su orden social, es decir, la alteración del orden cultural y la introducción de otras formas de interactuar con la naturaleza. Así es como se devastó un mundo para implementar una novedosa civilización, el mundo de la apropiación de hombres sobre los recursos, entendiéndolos como el núcleo generador de acumulación primaria de riquezas, destruyendo las formas de organización social que ya estaban establecidas. Así, el territorio que comprende la microcuenca se reestructuraba no únicamente a partir del despojo de las tierras a las poblaciones originarias, sino con la introducción de nuevas formas de usufructo y de producción como fue la actividad minera. Asimismo, proliferaron las explotaciones ganaderas dentro de las haciendas, mismas que modificaron el paisaje y destruyeron enormes extensiones de vegetación natural, que como actividad preferente se privilegió al dedicársele grandes extensiones en forma de ejidos. Se estableció una población y su consecuente organización social y política no solo como una nueva forma de relacionarse con el medio ambiente, sino en las condiciones en que ellos fueron inducidos a participar en esa nueva relación. Ejidos. Existió un fuerte proceso cultural derivado de la adquisición de un nuevo paradigma civilizatorio en México a partir de la conquista y evangelización de las culturas originarias. Posterior a esto, se conjuga la Guerra de la Independencia con la elaboración de los planes y constituciones del nuevo paradigma independentista, además de la Revolución. El reparto agrario como proceso complejo de repartición y distribución de tierras que habían sido concretadas en las haciendas, se configuró el contexto rural y el éxodo campesino.
El ejido mantuvo su estructura histórica y su importancia como sujeto de la propiedad social. El ejido es la piedra angular de la reforma agraria mexicana. Representa una propiedad colectiva titulada por el núcleo campesino, incluyendo las tierras de cultivo, tierras urbanas y tierras propiamente comunales. CRCC. La incorporación de la microcuenca Mesa de Escalante se lleva a cabo en 2014 dentro del proyecto Consolidación y Expansión del Centro Regional de Capacitación en Cuencas, CRCC. Sin embargo, el CRCC opera desde el 2010, siendo su principal objetivo promover una cultura de conservación y manejo de los recursos naturales, principalmente el agua, en una microcuenca demostrativa. Una de las principales características de este proyecto es su visión multipropósito: educación, capacitación, investigación y vinculación, así como la educación multinivel, formal e informal, campesino-campesino, preescolar-posgrado, urbano-rural. El CRCC busca el desarrollo comunitario y de la educación hacia una cultura de sustentabilidad basándose en 7 ejes rectores. Conservación y manejo de suelo, conservación y manejo del agua, conservación y manejo de la biodiversidad. Estos 3 ejes buscan recuperar la estructura y función de la cuenca de manera integral. Se intenta disminuir la erosión y rehabilitar la formación del suelo mediante la cobertura vegetal, lo cual mejorará la captura de agua en la cuenca y el incremento en la calidad de agua que escurre en la microcuenca. Con ello se promueve la recuperación del patrimonio natural como base para planear el desarrollo socioeconómico. Promoción del desarrollo comunitario. Promoción de la producción sustentable. Promoción de micronegocios. Los siguientes 3 ejes pretenden mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la microcuenca, de manera que las familias cuenten con una vivienda ecológica, de buena calidad y buscando la seguridad hídrica y alimentaria. Se busca que se inicie la adaptación al cambio climático a través de ecotecnias y el uso de energías alternativas. Finalmente, es importante que los habitantes de la cuenca cuenten con mejores condiciones de ingresos económicos. Promoción de uso de energías alternativas. Este último eje permite establecer un adecuado equilibrio entre las estrategias de conservación con las de producción, generando proyectos y buenas prácticas que permitan producir manteniendo el suelo y la cobertura vegetal, a la par de usar sabiamente el agua. La producción se deberá orientar hacia especies y variedades que permitan disminuir la presión de la ganadería en la parte alta y media de la microcuenca. Todo el trabajo del CRCC ha sido apoyado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas.